Hola, bendiciones, familia en Cristo, amigos que estamos aquí de nuevo, gracias al Señor. Otro video lectura más. Entonces, bienvenidos a otro estudio más en el Evangelio de según San Juan. Ya estamos llegando al final, estamos en el capítulo 20, un total de 21, entonces ya estamos llegando cerca. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Que en verdad por su gracia me da esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Entonces, entremos Juan capítulo 20, versículos 1, creo que vamos a parar en el verso 18, casi un poco más de la mitad. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces el primer día de la semana es domingo y María Magdalena fue muy de madrugada antes que amaneciera y cuando llegó, por sorpresa de ella, ya la piedra había sido removido. Y claro, esto tomó lugar cuando Jesucristo resucitó con poder y gloria. Ahora mire lo que dice el versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Inmediatamente ella va corriendo a buscar a Pedro y a Juan uh, para dejarles saber, ¿verdad? Que en el sepulcro de donde estaba nuestro Señor Jesucristo ya no estaba su cuerpo ahí. No dijo quién lo había hecho, ¿verdad? Ella pensó, ¿verdad? Lo primero que llegó a su pensamiento no fue resucitó como él dijo, sino que en un pánico pensó alguien agarró el cuerpo, alguien con una mala intención para hacerles mal, como para burlarse, ha tomado el cuerpo y por eso aquí llega corriendo para avisarle a los apóstoles. Ahora, podemos ver algo muy importante con las primeras que fueron al sepulcro fueron las mujeres. Es importante notar, ¿verdad?, la fidelidad y la devoción que las mujeres tuvieron tanto durante la crucifixión y aún durante en su resurrección. Los discípulos habían abandonado al Señor, habían huido pues las mujeres se quedaron, ¿verdad?, cerca y no les importó su seguridad personal, no les importó que implicara para ellas que fueran, ¿verdad?, arrestadas o que la gente les empezara a preguntar, ¿tú también eres de sus seguidores? Ellas tenían una devoción, una lealtad, la cual debemos notar. Es algo notable que las mujeres, ¿verdad? En la palabra de Dios, algo hermoso es que la Biblia habla de la feminidad, le da su lugar a la mujer. No habla de ella como si fuera una criada, algo, un objeto, algo para ser usado. Hoy en día se habla mucho sobre las feministas que se levantan y hay mucho odio en ello, odian los hombres. Eso no es algo que surge de la Biblia, no es una enseñanza bíblica. Sabemos que Dios ha diseñado al hombre y a la mujer de distinta manera y de igual manera tienen sus responsabilidades, funciones diferentes. No es el hombre mejor que la mujer. Um, a la luz a los ojos de Dios, los dos tienen son iguales. No ve con favor al hombre y desprecia a la mujer, no desprecia al hombre y ve con favor a la mujer, no. Um, Dios lo ve por iguales, pero es importante notar, si vemos la Biblia, cómo Jesús trató a la mujer samaritana, cómo trató a la mujer adúltera, cómo en sus interacciones con la mujer enferma de flujo de sangre. Entonces, en su trato, vemos que Jesús no, la samaritana, siendo entre ellos, no se llevaban según Jesús rompió esas barreras, habló con ella, conversó con ella. Y en otras palabras, no le importó porque la costumbre en ese entonces no era apropiado que un hombre así se acercase a hablar a una mujer y mucho menos que entre judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces es notable tomar eso en cuenta, ¿verdad? Y reconocer que las mujeres fueran personas muy devotas, muy fieles al Señor. Entonces eso es algo notable. Versículo 3.
Salieron pues Pedro y el otro discípulo y iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí Juan, es que escribió este evangelio, menciona a Pedro y nomás dice el otro discípulo. Pues claro, nosotros entendemos que el otro discípulo es Juan mismo. Él no y yo Juan estaba con Pedro, sino que simplemente decidió decir Pedro y el otro discípulo, pero estaba hablando del mismo. Y ya que Juan muy probable era mucho más joven que Pedro, por eso es la razón por la cual él llega primero al sepulcro. Versículo 5 dice, y inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestos ahí, pero no entró. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro, que vimos en Juan capítulo 11, verso 44, y la de Jesús. Mientras que Lázaro salió de las tumbas con todo y vendas. Él salió con todo y vendas, su sudario. El cuerpo material de Jesús fue glorificado a través de las vendas, de la misma manera que un poco después atravesó las paredes cuando él fue a visitar a los discípulos, ¿verdad? Porque Tomás aún no había creído, y hasta no ver al Señor, no voy a creer, los hoyos en sus manos, en su costado. Y pues Jesús atravesó la pared en su cuerpo glorificado. Entonces, verso 6 nos dice, entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Hasta este punto, Pedro llega y entra en el sepulcro sin vacilar, sin pensarla dos veces. Él rápido entra para ver, y hay algo en su naturaleza impulsivo, ¿verdad? Que podemos tal vez muchos de nosotros identificarnos con él, hacemos cosas así de impulso. Y él, ¿verdad? Al ver los lienzos colocados en el suelo, pero el cuerpo del Salvador no estaba ahí. Un detalle muy importante es que el sudario, aquí se nos deja saber que estaba ordenada, envuelta, y si alguien hubiese robado el cuerpo, como María Magdalena pensó, alguien se llevó el cuerpo, no habrían enrollado, ¿verdad? El sudario cuidadosamente. Entonces eso nos deja entender, ¿verdad?, que en la gloriosa resurrección de Cristo, a tal grado que, ¿verdad?, sus vendas quedan ahí como si, ¿me entiendes?, ahí perfectamente donde su cuerpo estaba, el sudario, ¿verdad?, ahí muy bien enrollado. Deja saber con toda claridad que, ¿verdad?, el Señor había resucitado, aunque en ese momento aún como que no estaban todavía captando. María Magdalena no se dio cuenta, Juan no se dio cuenta, pero de repente, ¿verdad?, empiezan a entender. Ahora, tomó un poco de tiempo. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Inmediatamente Juan ve esto y ve donde estaba Jesús puesto, ve el sudario enrollado, inmediatamente, sin cuestiones, sin decir se lo robaron, se llevaron el cuerpo, creyó. Se acordó de las palabras del Señor Jesús y creyó que había resucitado tal como Jesús lo había dicho. Verso 9 dice, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Claramente estaba la evidencia. Él vio y inmediatamente él creyó. Delante de él estaban las evidencias de la resurrección de Cristo, y pues le mostraron que lo que había sucedido, ¿verdad?, era tal como Jesús lo había dicho, y por eso ahí en el versículo 8 dice que él creyó. Hasta ahora mismo los discípulos no habían verdaderamente comprendido las escrituras del Antiguo Testamento que declaraban que era necesario que el Mesías
¿verdad?, resucitase de los muertos. El Señor mismo se los había dicho en repetidas ocasiones, se les había dicho, voy a dar mi vida, voy a morir, pero resucitaré, voy a resucitar al tercer día, pero no lo habían asimilado, no estaban comprendiendo, lo estaban escuchando, pero como que no lo habían comprendido. Y aquí Juan fue el primero en comprender. Él solamente al ver todo vacío, ¡pum!, inmediatamente creyó. Verso 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mucho le había sido perdonado. Cuando tú piensas en María Magdalena, fue una mujer, ¿verdad?, que mucho se le había perdonado, y por lo tanto llegó a amar muchísimo. Muy de madrugada, antes que amaneciera, era la primera en llegar ahí. Y aquí la vemos muy quebrantada, muy triste, porque recuerdan, ella pensó se robaron el cuerpo, y aún cuando está, no se dio cuenta que eran ángeles, pero empezó a conversar con ellos, menciona, ¿verdad?, que alguien se ha llevado a su Señor. Entonces mantuvo ella una vigilia, vigilancia junto al sepulcro, estaba llorando, ¿verdad?, estaba muy triste. Pensó que el cuerpo había sido robado, y pues probablemente pensó que pudo haber sido los judíos, los enemigos de Jesús, para hacer una malicia, para hacer, ¿verdad?, como para burlarse de ellos. Pero esta vez ella, al mirar adentro, porque la primera vez vino, miró y fue a dar las noticias, esta vez llegó a mirar adentro y vio a dos ángeles sentados donde el cuerpo de Jesús había estado. Y es importante mencionar que um, esto se narra de una manera um, tan así calmado, ¿verdad? Y él nomás ve a dos ángeles como si nada, como algo normal, porque todavía están en la perspectiva, se llevaron el cuerpo, está pensando quién pudo haber sido. Y aquí están dos ángeles sentados donde estaba el cuerpo de Jesús. Y parecía que María, ni ningún temor, ni ninguna sorpresa, respondió a la pregunta de ellos como si fuese algo normal, una experiencia normal, ¿verdad? Hablar con ángeles. Y es evidente por su respuesta de que no se había dado cuenta de que Jesús había resucitado y volvió a vivir. No podía imaginárselo. Entonces mira lo que dice el verso 14. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. En este punto, algo le hizo mirar detrás de ella, y era el mismo Jesús, pero no lo reconoció. Igualmente como los dos discípulos en camino a Emaús, todo el tiempo estaban hablando con Jesús, no se dieron cuenta hasta que después que Él se fue, y decía, en nuestros corazones ardía, había algo que nosotros sentíamos, un ardor en nuestro corazón, y estaba aquí con nosotros, al lado de nosotros, Jesús. Y igualmente ella no reconoció que era Jesús. Era posiblemente muy de madrugada, quizás todavía no había salido el sol, o por haber llorado tanto, ¿verdad? Se le quedó un poco borrosa la vista, ¿verdad? Cuando uno está lloroso, ahí llorando ahí. Además, es posible que Dios le impidiese reconocer al Señor hasta el momento oportuno, hasta en el momento exacto que Jesús quería darse a reconocer. Ella pensaba que él era el hortelano, era el salvador del mundo. Muchas veces puede estar muy cerca de los hombres, muy cerca de las personas, y sin embargo no ser reconocido.
Eso es lamentable. Muchas personas piensan en este mundo, no, a mí no me ama Dios, a mí no me quiere Dios, mira cómo me ha ido en la vida, ¿verdad? Estoy pasando por cosas difíciles, pero la realidad es que El Salvador está mucho más cerca de lo que podemos imaginar y tristemente por refugiarnos en otras creencias, por refugiarnos en vicio, por refugiarnos en consejos que no son buenos, no podemos darnos cuenta que Él está ahí con los brazos extendidos, llamándonos a venir a Él a descansar. Dice la palabra que venir a mí todos los que estáis cargados y trabajados, todos los que ya no pueden más, sea un drogadito que ya dice que ya no puede más, ya ha tratado todo, no le pudieron ayudar las instituciones, no le pudieron ayudar en los tratamientos y está cansado, ya quiere un cambio. Jesús invita a las personas a venir a Él a descansar en Él. Alguien que ha sido maltratada por la sociedad, alguien que ha tenido problemas en su matrimonio, en su hogar, en su vida, con sus hijos, con sus padres, abandono, lo que sea, una enfermedad grave y todos te abandonan. Tenías mucho dinero, negocios, eso quiebra, eso va abajo y los que decían ser amigos ya ni aparecen. Déjame decirte que Jesús está más cerca de lo que puedes pensar. Nosotros tenemos que humillarnos a Él y decirle, Señor, ayúdame, sálvame, te necesito. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quieres verdadera paz? Ven a Jesús. Ven a Jesús. Busca una iglesia, busca un lugar donde asistir, donde se te enseña y se te predica la palabra del Señor. Y créeme que Dios desea y puede hacer una obra, pero tenemos que humillarnos y reconocer que sin Dios no somos nada. Entonces ella, en esta instancia, Jesús está presente, no lo reconoce y generalmente él aquí acude en una apariencia humilde y no como un rey grande y poderoso. Jesús humildemente se le acerca y pudo haber sido la razón por la cual no reconoció a Jesús. Hay varias razones: oscuro, muy de mañana, había estado llorando mucho, o simplemente el Señor no quiso dejarle saber hasta el momento exacto. Verso 16 nos dice, Jesús le dijo, María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Sin importar cuál haya sido la razón por la cual no pudo reconocer a Jesús, inmediatamente cuando Jesús, tan pronto como Él pronuncia su nombre, esto automáticamente le ayudó a darse cuenta quién era. Y recuerda que en Juan capítulo 10, verso 27 nos dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Inmediatamente escuchó la voz de Jesús. De primero pensó que era el hortelano, el que había removido el cuerpo, tal vez lo había cambiado a otro lugar, a otro sitio. Y cuando él dijo María, wow, inmediatamente se dio cuenta y dice que en ese instante ella dijo las palabras Raboní, dijo la palabra Raboní, que significa maestro. Ahora, de modo que pensó que si él no quedaba, la razón por la cual él le dijo, mira, suéltame, no es, entonces, no te aferres. Ella como que sintió que si no se agarraba de él, en cualquier momento Jesús desaparecería de su vista y ya nunca más lo volvería a ver. Pero Jesús quería asegurarla, hey, mira, no me voy todavía, iré al Padre, pero ve y anuncia, ve y dile, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Que, ¿verdad? Yo voy al Padre y al Padre de ellos, que yo a mi Dios y al Dios de ustedes, así como dice el versículo 17. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, todavía no iba para arriba, no ascendía. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro
Dios. Ahora, es importante notar que Él ahora llama a sus discípulos mis hermanos. No les dice mis siervos, no les dice mis amigos. Ahora les dice mis hermanos. Hasta entonces, discípulos, siervos, amigos era el nombre con la cual se les reconocía. Um, pero nunca les había llamado hermanos. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, en la cual tomó el lugar del pecador, fue posible establecer esta nueva relación con Cristo. Gloria sea a Dios, gracias a Dios por la obra de Cristo en la cruz. No hay otro mediador, no hay otra persona en esta tierra, ningún representante, alguien que diga ser representante de Dios. Solamente ha habido uno que vino, nació de una virgen, creció, tuvo 3 años y medio de ministerio, escogió a 12 discípulos. Uno de ellos era el que lo iba a entregar, fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por los santos. Y toda persona, sin importar cuál sea tu creencia en este momento, el color de tu piel, el idioma que habla, la nacionalidad de donde eres, toda persona que crea, ponga su confianza, deposita su fe en Jesús, el Jesús de la Biblia, recibirá la vida eterna. Llegará a ser hecho un hijo de Dios, se unirá a la familia de Cristo. Verso 18. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Al manifestarse a quienes le buscan, Cristo sobrepasa a menudo nuestras expectativas. Tenemos que ver cómo el corazón de María anhelaba encontrar a Jesús. Estaba llorando, estaba triste, se lo robaron. Y el modo de Cristo para darse a conocer a su pueblo es por medio de su palabra. No dejes que nadie te engañe. Hay predicadores que parecen que hablan muy bonito, leen un versículo aquí y allá, pero su enseñanza, lo que dicen ellos, no concuerda con la palabra de Dios. No nos dejemos engañar. No hay predicadores perfectos, pero hay buenos predicadores temerosos de Dios que enseñan la palabra fielmente, la palabra de una manera expositiva, verso por verso, van a través de toda la escritura, van en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero van y proclaman fielmente la palabra del Señor. Es importante porque es a través de la palabra. Dios nos dice en Hebreos, ¿verdad? Que antes de muchas maneras hablaba Dios por sueño, por medio de los profetas a vuestros padres, pero ahora nos habla por medio de Jesús, a través de su divina palabra que ahora tenemos nosotros en la Santa Biblia. Porque este es nuestro pan, esto es nuestro alimento espiritual, la cual tenemos que alimentarnos, comer de ella todos los días. Entonces les animo a los que están viendo este video, si estos videos están siendo de bendición, está siendo de edificación, está, ¿verdad?, ayudándoles, animándoles a la lectura. Ese es el propósito: animar a la lectura, animar al estudio. Hay muchas cosas preciosas que podemos aprender en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios contiene verdades absolutas. No verdades objetivas y relativas que no, pues cada quien, yo leo algo y si me parece, lo tomo como mi verdad. No, la palabra de Dios es la verdad. No hay error, no hay engaño, no es para estafar. Que personas usen la palabra de Dios para provecho, esas personas van a rendirles cuentas a Dios. Lo importante es reconocer que tenemos la palabra, la revelación. Dios nos ha dado su santa palabra para saber cómo conocer quién Él es. El camino, la guianza, la dirección, Él nos anima, nos confronta, porque cuando estoy leyendo y habla de la hipocresía y yo he actuado hipócritamente, me confronta a mí. Yo debo de reconocer: wow, Señor, ¿sabes qué? Así como Pedro actuaba cuando venían los judíos y se apartaba de los gentiles, se iban los judíos, se juntaba de nuevo con los gentiles, estaba actuando hipócritamente. Pablo lo reprendió públicamente, que no estaba correcto lo que estaba haciendo. Entonces la palabra de Dios nos confronta, nos corrige y a veces nos molesta, nos enoja, ¿verdad?, que nos hable la verdad, pero la verdad nos hace libres. Entonces aprovechemos este año 2020 a la lectura,
estudio, ¿verdad? Y si estos videos les ha bendecido, compártelo con todo gusto, con toda libertad. Pueden compartirla. Es más, tengo un canal de YouTube donde he puesto todos mis videos del Evangelio de Juan. Trataré de subir otra publicación con el enlace y más información sobre eso, pero mi mayor deseo es poder compartir estas riquezas, estas palabras, estas enseñanzas que son de bendición, son de aliento. En ocasiones nos van a confrontar, nos van a llamar la atención, pero hay promesas, hay bendiciones en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga grandemente a ustedes. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, de donde me escuchan, y que Dios me los bendiga.